abriendo los cielos sobre nuestra ciudad. Bienvenidos a casa, esto es Alfa y Omega Bogotá. Hola, Dios te bendiga, feliz Día de las Madres. Hoy estamos aquí nuevamente en Alfa y Omega Bogotá y hoy tenemos un tema hermoso que se llama el corazón de una madre. Nosotros hemos preparado este material para ti, esta enseñanza para ti en honor a la madre y a todo el esfuerzo que ella hace por levantar a sus hijos. Esta palabra de hoy, ¿verdad? Tiene como personaje principal Jocabé, la madre que formó un libertador. Y es que ella formó un libertador para que todo Israel fuese por manos de Moisés liberado de Faraón. Y para eso nuestro texto base es Éxodo 2 del 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó una mujer, hija de Leví, la que concebió y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Cuando analizamos el carácter de Jocabé y todos los personajes bíblicos nos sirven para ver su carácter, cómo fue que ellos se conducieron y cuál fue el resultado. Lo cierto es que para analizar a Jocabé tenemos que darnos cuenta que ella es la madre de un libertador. Quiere decir que si ella es la madre de un libertador, pues el carácter de ella era la mamá digna de lo que ese bebé era y lo que él iba a hacer en la vida. Pero me llama la atención, ¿verdad?, que dice la escritura que él era hermoso. Cuando hablamos o cuando leemos muchas veces de hermoso, pensamos, y yo decía, Señor, ¿qué importancia tiene que tú hagas un elemento tan distintivo como las características físicas de Moisés? Porque dice que por ser hermoso fue que ella lo escondió. Y lo que encontré fue que la palabra hermoso, ¿verdad?, significa en el hebreo distinguido, especial, marcado por Dios y separado por un propósito. Entonces la escritura no te está diciendo solamente que él era de buen parecer de manera física, sino que su madre, a través del discernimiento espiritual, entendió que Moisés había sido marcado por Dios con un propósito. Esta es la motivación y a través del discernimiento espiritual de Jocabé, la razón por la que ella lo esconde, lo amamanta 3 meses y luego de esto, ¿verdad?, hace una cestita para ponerlo en el río. Ahora, cuando analizamos el carácter de Jocabé, pensamos lo difícil que tuvo que haber sido que ella, con 3 meses de haber dado a luz, con quizás todavía un desequilibrio hormonal, porque dicen que el posparto o la depresión posparto puede durar de 1 a 6 meses. Ella tenía solo 3. ¿Cómo es tan valiente para poner a su hijo sobre el agua y lanzarlo? Un agua o un río que todo era conocido porque habían pirañas, habían monstruos marinos, habían peces, había de todo, se lo podían comer. Pero ella, ¿verdad?, tiene un carácter a prueba de fuego. Vemos que el primer elemento del carácter de Jocabé es la valentía, porque el elemento de Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses cuando lo vieron hermoso. Y esta fe de ella, Dios la honró. Fue la fe la que le permitió retener su bebé, esconderlo, ¿verdad?, amamantarlo sin que él llorara, porque cada vez que Moisés lloraba, podía ser ella o podía poner su vida en peligro. Si Faraón o los soldados de Faraón se enteraban que había un bebé escondido, podían matarla. Entonces, uno de los elementos, ¿verdad?, de su carácter era que ella era valiente. Pero también vamos a analizar el contexto en el que todo esto se estaba pasando. Dice la escritura en Éxodo 1, del 8 al 11, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los molestasen con sus cargas. Lo primero que Faraón ve es que el pueblo de Israel crece rápido, se multiplica rápido. Todo lo que está bendecido, eso lo hemos hablado antes, lo que está bendecido se multiplica. Dios ordenó, bendijo y multiplicó. Eso es una estrategia que Dios utiliza, ¿verdad? Una forma como Dios utiliza, que está en Génesis. Dios ordenó, bendijo y multiplicó. Entonces el pueblo de Israel está bendecido por Dios y se multiplicaba rápido. Los egipcios veían que ellos estaban rápidamente creciendo y entonces lo primero que hacen es poner un impuesto, es decir, una carga monetaria para hacerle la vida más difícil.
Pero no solamente eso, sino que Éxodo 1:22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservarle la vida. Este era el contexto. Jocabed le toca esconder su bebé porque la orden de Faraón era maten a todos los varones. Y es interesante, ¿por qué? Porque no dice a las niñas presérvale la vida. Cualquiera podría pensar cuando pensamos en maternidad, en multiplicación, siempre es la mujer, ¿verdad? Ella es el ícono de la multiplicación porque es el vientre que tiene el bebé. Pero ¿por qué ellos dicen maten al varón? Porque no es por ella, es por lo que él puede portar en el vientre de ella. Él es el que engendra al bebé. Entonces, el ataque va directamente contra los hombres cuando se quiere hablar de multiplicación. Cuando analizamos el carácter de Onán, Tamar tenía todo el deseo de traer a luz un bebé, pero Onán evitaba que ella quedara encinta. ¿Ok? Entonces, Faraón dice, las niñas pueden quedarse. No hay problema, las ponemos a planchar, a lavar, a cocinar. No pasa nada. A los varones mátenlos. Y por eso, al ver que Moisés tenía propósito, ella lo esconde. Pero debió ser muy difícil ponerlo sobre las aguas y mandarlo en el canal, ¿verdad? Ahora vemos que ella es una mujer valiente, pero también tenía discernimiento espiritual. Ella vio el propósito que había en ese bebé. Y ese propósito le dio fe. Decía Hebreos, por la fe Moisés fue escondido. Entonces Jocabed pone a Moisés en el río, guiada por la fe. Lo pone en el río, pero no solo, en las manos de Dios. No es una irresponsabilidad, porque cualquiera que solo lee, el que no conoce la escritura y solo lee esto, dice, pero ¿qué clase de madre es esta? Es una madre desnaturalizada, está loca, debió retenerlo más. Si ella lo hubiese escondido más, posiblemente se lo matarían, porque lo iban a descubrir. Entonces ella no lo deja solo, ella no lo mandó a la deriva como pareciera, ella lo puso en las manos del Señor. Porque vio el discernimiento. Y si había un propósito en él, de las aguas iba a salir. Dios iba a hacer algo iba a pasar. Esta es la fe que Dios honra. A Dios le agrada el que tiene fe. Dice que la fe agrada a Dios. Entonces la incredulidad, que sería lo contrario, o el temor, desagrada a Dios. Hace que Dios no se mueva a tu favor. La fe lo agrada. Esa fe que puede romper la pared y atravesarla. Como el bebé de Tamar que se llamaba Fares, el que abre brecha. Y hay niños que son criados para abrir brecha y hay otros que son criados con miedo. Otros que no pueden hacer grandes cosas. Que cuando se les habla de proeza, ellos echan un paso atrás porque dicen, eso es muy difícil, yo tengo miedo, yo tengo temor. Pero el que fue criado para abrir brecha, él tiene la fe de la madre y va y rompe la pared, atraviesa porque la ha visto a ella actuar. Lo vamos a ver más adelante. También Jocabed tiene sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella no actuó de manera desesperada. Hay madres que actúan locamente, que hacen cosas guiadas por las emociones. Pero Jocabed, dice la escritura, ella preparó una arquilla, la protegió con brea, le puso asfalto. Me imagino que ella esperó el momento, la hora, el día. Ella oró, ella tuvo sabiduría para hacer lo que hizo. ¿Cómo sabemos? Porque el fruto la acompaña. Ella fue guiada por Dios. La sabiduría de una madre puede preservar generaciones, porque ella no solamente ve su bebé, ella ve lo que Dios va a hacer a través de él. Más allá de lo que solamente una madre normal, sin sabiduría, sin discernimiento puede ver. No se trata solo de tu bebé, se trata de que a través de tu bebé Dios quiere impactar las generaciones. Amén. Esa capacidad de soltar es otro elemento importantísimo en el carácter de Jocabed. Yo pienso que todos son importantes, pero este es el elemento más tremendo. Porque sí, tú puedes orar, tienes fe, tienes sabiduría, hiciste la cestita, todo listo, el Señor te habló. Suéltalo. ¿Ves? Ahí hay un tema, ¿no? Suéltalo. Llegó el día. Ponlo ahí y deja que tu fe, ¿verdad?, manifieste su obra. Es muy duro, o debe ser muy duro, poner un bebé de 3 meses. Además, un bebé hebreo que nada más cuando abrían la cestita todo el mundo sabía que era hebreo, por su rasgo, por la mantita, por lo que sea que tuviera dentro, lo iban a descubrir, igual lo iban a matar. Entonces, esa capacidad que tuvo Jocabed de soltar, la vamos a ver más adelante ampliada de una manera maravillosa de ella, de cómo actuó Jocabed. Pero soltar es un elemento importante para que tú puedas tener un hijo que logre grandes proezas, que logre maravillas, cosas impactantes para el mundo entero.
No puede haber un niño criado con temor que logre grandes cosas. Eso no existe, porque el miedo es contrario a la fe. Y la fe es la que rompe el vidrio, rompe la pared, rompe la ventana, atraviesa las brechas. La otra cosa que vemos es la influencia espiritual que a través de la sabiduría de Jocabed, Moisés adquiere. ¿Por qué? Porque él crece en Egipto, pero además de eso, crece en el palacio de los egipcios. ¿Por qué? Porque la hija de Faraón es quien cría a Moisés, lo cría como un príncipe. Él sabe perfectamente al crecer ahí todas las estrategias generales, militares, cómo comen los egipcios, a qué hora salen, cuándo reposan, cómo actúan, cómo son criados, qué les enseñan desde niños. Todo eso era imposible saberlo a menos que fueras uno de ellos. Entonces Dios le permite, a través de la sabiduría de Jocabed, le permite a Moisés crecer con todos los privilegios. ¿Para qué? Para que cuando le tocara ser el libertador, él ya tuviera un conocimiento que un simple hebreo no tuvo. Jocabed, una madre que vio entonces ese propósito, Éxodo 2:2 dice, y viendo que era hermoso, lo escondió. Entonces ya vimos que hermoso no es solamente que era lindo, era gordito, era pelo rubio, no. Dice que era distinguido, especial, separado por Dios, marcado para un propósito. Eso fue lo que ella vio. Y ella dijo, bueno, todas las otras hebreas están soltando a los muchachos en el agua. El mío yo no lo voy a poner ahí. O ellas están dejando que se los lleven de las casas. Yo voy a hacer lo que sea para preservar el mío, porque el mío va a ser algo grande. Todavía ella no sabía qué era, porque Dios no te va a revelar el propósito completo. Usted sabe, el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, no le dijo ni a qué ni a dónde. Poco a poco tú vas a descubrir, pero tienes que ir caminando en fe. Amén. Éxodo 2:3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocando el niño lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esa arquilla, ¿qué era? Esta arquilla, esta palabra significa un recipiente de preservación y también significa, tremendo esto, un lugar de rescate. Entonces miren esa mamá. Cualquiera piensa que esa mamá estaba haciendo todo eso con lo que ella encontró por ahí, ¿verdad? No, estas cositas con las que ella encontró. No, ella sabía muy bien lo que estaba haciendo. Porque cuando la hija de Faraón saca a Moisés del agua, ella le dice, te voy a poner Moisés porque rescatado de las aguas fuiste. Entonces, ¿quién le dirige el destino a este bebé? Su mamá. Ella fue la que lo preparó todo. Estamos hablando de una excelente madre. Pero para el mundo sería una malvada madre, porque ¿cómo lo vas a echar ahí? Porque no te vas de la ciudad, corre más, ¿verdad? Y a veces nosotros los hijos tendemos a juzgar a otras madres o a nuestra propia mamá. Bueno, ella hizo esto, yo no lo voy a hacer como ella lo hizo. Están los zapatos de ella a ver qué hubieses hecho tú, ¿no? Pero Jocabed, una excelente madre, porque ella lo pone en una cestita que se llama proféticamente lugar de rescate. Y ahí debes poner a tu hijo en un lugar de rescate, porque un día tú te vas a morir, mamá que nos ves, un día tú te vas a morir y tú tienes que preservar ese bebé para que cuando tú te vayas, él pueda encontrar el propósito por el cual Dios lo creó. Amén. Jocabed entendió algo, no puedo controlar el futuro de mi hijo porque ni siquiera soy la autoridad, depende de lo que Faraón diga, pero sí puedo entregarlo en las manos de Dios. En el momento más difícil, una madre o una buena madre aprende a soltar, y lo vamos a ver más adelante. Hay madres, ¿verdad?, que controlan porque ellas mismas fueron criadas bajo el miedo o bajo el maltrato o bajo la soledad. Entonces tienen miedo de soltar a los hijos porque ellos son el bastón emocional de ellas y tienen miedo de dejarlos ir. Pero esto no es una conducta buena, esto es una conducta castrante. Y hay miles de madres así, que a través del amor supuesto, lo que están es controlando para yo como mamá sentirme bien, para llenar mis propios vacíos. ¿Qué? Esto pasa muchísimo, sobre todo con el varón. Y también pasa cuando no hay padres en la casa. Entonces el hijo comienza a tomar, ¿verdad?, la conducta como del hombre de la casa, el de los hermanos, es el ancla de ella, y muchas veces ella no lo quiere soltar, y hay peleas con el hijo se consigue una novia y empieza la mamá a hacerle la guerra. ¿Por qué? Porque ese es su esposo, es su hijo, es su bastón emocional, es su proveedor, y lo castra, y cuando ella se muere, él queda solo. Eso como ejemplo de muchísimos que hay de madres castradoras.
Éxodo 2 del 5 al 6 dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. ¡Qué casualidad! Y vio ella el arquilla en el carrizal. Y cuando lo abrió, vio al niño. Y aquí el niño lloraba. ¡Qué pecado! Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. El mismo río que usó, que servía para matar niños, ese mismo río llevó a Moisés hasta donde estaba ella. ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene autoridad sobre el mar, sobre la tierra, sobre el cielo? El Señor. Jocabe puso su bebé en las manos de Dios. Esa corriente del río guiada por Dios es quien lo pone frente a ella. Y ella pudo decir, mi papá mandó a matar todos los varones. ¿Verdad? Porque de tal palo tal astilla la crió Faraón. Ella pudo haber dicho eso, pero no lo dijo. Ella tuvo compasión cuando lo vio llorando. Dios convirtió ese río en un canal para que Moisés llegara a su primer destino profético. La primera parada en la vida de Moisés era el palacio de Egipto. Y ahí estaba su primer stop, ¿verdad? La hija de Faraón. Miriam, que era la hermana de Moisés, ella observaba desde lejos. Y ella estaba tratando ahí de que su hermano, ¿verdad? Hasta que ella no viera que su hermano estaba a salvo, ella no se iba a ir. Pero cuando Miriam, es que está mirando de manera intencional todo esto, Éxodo 2 del 8 al 9 dice, entonces la hija de Faraón respondió, ve entonces, y fueron las doncellas, y llamó a la madre del niño, a la cual era de la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La hermanita de Moisés le dice a la hija de Faraón, oye, ¿quieres que te busque a alguien que te lo críe? Sí, ve y le vamos a pagar. ¿Y a quién creen que llamaron? A Jocabe. Fueron a llamar a Jocabe para que criara a Moisés y lo amamantara. Y además te voy a pagar. Ya eso es un milagro tremendo. Es la mano de Dios poderosa en esa historia. Porque en menos de un día, ella volvió a tener en el pecho a su bebé. En menos de un día. Y ahora le iban a pagar con el dinero de los egipcios. ¿Qué tal? Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. El Señor nunca va a dejar en vergüenza al que obra en fe. Jamás. Y esa mamá, ¿verdad? Con toda esa valentía, pone a su bebé y el Señor, como una muestra de fidelidad, le dice, aquí lo tienes, sano y salvo, bajo la protección ahora de Egipto, sin que nadie lo pueda tocar, lo tienes otra vez pegado en el pecho y además te voy a pagar. Qué belleza, ¿no? Ese es Dios. Entonces, esa valentía de ella, ¿verdad? Demostró que Dios guarda, Dios preserva, Dios dirige el propósito, pero también lo cumple. Eso es lo que hace Dios con una madre valiente, con una madre que tiene fe. Amén. Pero también hay otro tipo de mamás, ¿verdad? Que sabe que yo siempre les enseño los dos lados. Proverbios 29:15. Una madre verdadera no solo ama, también corrige. Aquí empezó el problema. Hay muchos que creen que amar es quitar la disciplina, que él tenga todo lo que quiera, ¿verdad? O ella. El Proverbios 29:15 dice, la vara de la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Aquí empezó el problema. Cuando usted ve que la palabra dice la vara y la corrección, usted dice, no, pero que Dios es bueno, Dios es amor, como que vara, Señor, ¿verdad? Pero hay algunos que hay que darles vara. Y dice la Escritura, esa vara unida a la corrección le va a arrancar a él la maldad del corazón. No es que a todos los muchachos hay que pegarle, pero está en la Biblia. La vara muchas veces te puede corregir el carácter de un niño y eso es amor. ¿Por qué? Mire, yo busqué aquí esto porque me llamaba la atención esa palabra consentido, ¿verdad? Porque uno dice, el muchacho consentido avergüenza a su madre. La mamá, mientras lo tiene, ¿verdad?, en su casa, ella le da todo lo que él diga, todo lo que él pide. ¿Sabes cuándo la va a avergonzar? Cuando le toque sacarlo de ahí a la vida real. Cuando el muchacho llega a una casa ajena y se comporte mal. Cuando el muchacho haga lo que le da la gana. Cuando todo el mundo, porque sabes que hay algo que se llama los estereotipos sociales, el estereotipo social, ellos son los que te reprueban.
Tu mamá te puede decir que eres hermoso, que eres educado, que eres un príncipe. Pero cuando llegas a la sociedad te reprueba si no tienes los modales correctos que la sociedad demanda. Y esto es un choque entre mi casa y el mundo real. Que el mundo real no te va a alcahuetear como la mamá. Entonces, esa palabra consentido no solamente es un niño que no tiene límites, no tiene disciplina, que está también dentro de la palabra, pero que es criado a sus propios deseos, complacido en todo. Después él cree que el mundo tiene que complacerlo en todo. Y entonces ahí, cuando su hijo es reprobado, es donde la madre tiene vergüenza. Vergüenza de lo que crió. Ella se arrepiente. Pero esa palabra también consentido es un niño que se deleita en la maldad. Es un niño que hace cosas malas y se siente feliz. Porque lo criaron. ¿Usted se acuerda de Kiko y del Chavo? Pues Kiko era un niño como esto, que avergonzaba a su madre. Él se deleitaba en la maldad. Son niños egoístas, mezquinos. ¿Por qué? Porque todo es para mí, consentido en todo. Pero el Chavo, que era pobre, criado de otra manera, ¿verdad? El Chavo era noble, daba todo, ayudaba. Pero cuando Kiko salía con su pelota, bañadito y limpio y vestidito, porque la mamá lo tenía así, nadie quería jugar con él. No tenía amigos. ¿Verdad? La mamá vivía triste porque nadie le quería a su hijo, entonces ella salía y lo defendía. Señora, pues ¿qué crió? Mire lo que crió, nadie quiere jugar con él. Donde llegaba, al principio bien, bastaba que hablara y ya todo el mundo sabía cómo era. Entonces, eso es algo que Dios no quiere que un niño sea criado de esa manera. Por eso es preferible una varita, es preferible unas cuantas veces decirte que no. Es preferible la disciplina para que cuando seas un adulto, recuerden que el adulto es un reflejo de la infancia del niño, cuando seas un adulto, en vez de dar vergüenza, des honra y honor. Porque así como la palabra dice que avergüenza a su madre, también el hijo bien criado le da honor a su madre. Vieron hace poco un japonés que se hizo viral porque estaba jugando voleibol y él hace un saque y sin querer le da a la jueza un golpe con la pelota. Él se deslizó, no solamente se inclinó como ellos se inclinan en señal de honor, se deslizó por el piso en señal de perdóname. Y se hizo viral. Y saben todos los comentarios lo que decía, ¿cómo se sentirá la mamá? Qué bello, ¿cómo se sentirá? ¿Qué se sentirá tener un hijo así? Porque para él eso fue una ofensa, ¿verdad? Él no lo quiso hacer, pero no solo se inclinó, se deslizó, o sea, todo lo que podía postrarse para que ella supiera que él estaba arrepentido de lo que le había hecho. ¿Usted sabe lo que haría Kiko? ¿Qué creen que haría? Reírse, exactamente. Reírse. Eso sería lo que haría. Se reiría de la maldad total. Mi pelota te pegó, no pasa nada, estoy complacido en todo. Pero el japonés, dando una cátedra de honor, se deslizó por el piso para que todos supieran. Y a la única que nombraban en los comentarios era la madre. ¿Qué se sentirá? Qué bello, qué hijo, qué hermosura, qué honor. Y ciertamente, como ella es la que lo cría, ella es la que sale a relucir para bien o para mal, para vergüenza o para honra. Entonces, nosotros debemos entender cómo es que de verdad Dios diseñó la mamá. Tampoco es la mamá, pues costeña, no sé, que agarra esa vara y se le queda pegada la mano, porque también eso es maltrato, ¿verdad? Y eso también engendra hombres violentos. Hombres que después que les han pegado tanto, ellos también ejercen ese mismo lenguaje que se les dio. Pero estamos hablando de una vara, la vara de la corrección. Es una vara específica para decir no cuando hay que decir que no y guiarlo, ¿no? El muchacho, dice la escritura Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo, no se apartará de él. Esa palabra instruir significa entrenar, dedicarle tiempo en la piedad, para que él aprenda la piedad, formar su carácter y establecer dirección, darle consejos piadosos. Pero hay algo, ¿verdad? Recuerden que Satanás, él está infiltrado en todo. Y hay algo que estudiando este tema se llama apariencia de piedad. Esto es la mamá enferma que con una conducta dócil cría hijos malcriados. Por ejemplo, tiene su hijo grande y viene la nuera y le dice, oiga señora, mire lo que su hijo me hizo. ¿Verdad? Infidelidad, maltrato, cualquier cosa. Y ella le responde, ¿tú sabías cómo era él? ¿Para qué te casaste con él? ¿Tú sabías? ¿Qué está haciendo esa mamá?
¿Cómo se muestra esa mamá? Esa mamá, que es mujer, se muestra indiferente con el dolor de la otra, por consentir al hijo. En cambio, una madre, una buena madre, le diría a su hijo, hijo, ¿qué pasó? Yo soy mujer, hijo, eso no se hace. Pero ella le contesta, nadie te manda. Tú te casaste, tú lo conociste así. Es una mala madre. Eso se llama apariencia de piedad bíblicamente. Me muestro dócil y buena, pero por dentro está Satanás destruyendo la feminidad de otra mujer a través de esa mamá. Porque la única que tiene inherencia en el corazón de ese varón es su madre. Si la mamá lo reprueba, él se siente mal. Y si la mamá lo aprueba, él se siente bien. Si la mamá le dice, hijo, te amo y todo, pero eso no está bien. Así no es, hijo. Él de una vez se siente mal. Porque la madre lo es todo. Pero si la mamá lo consiente, él va a creer que esa conducta está bien. Entonces, eso se llama apariencia de piedad. Y entonces cuando hablamos de instruir, ¿verdad? Es formar ese carácter piadoso. Recuerden que los hombres son como Cristo. Como Cristo. Cristo ama con piedad. Él levanta, Él ayuda, ¿verdad? Con piedad, no con maldad. Y esto, la que lo engendra, es la madre. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Miren qué tremendo. El que detiene el castigo, esto es Reina Valera, que es la antigua. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas la que lo ama, desde temprano lo corrige. Entonces, fíjense, parece amor, pero retener el castigo, detener el castigo, dice aquí, es aborrecer a tu hijo, porque más adelante el mundo se lo va a cobrar. Si retienes el castigo, dice el proverbio, lo aborreces. Tienes que castigarlo en el momento correcto. Tienes que reprenderlo. ¿Para qué? Para que cuando él sea adulto no sufra. Si evitas esto, no estás mostrando amor, lo aborreces. Mas la que lo ama, desde temprano lo corrige. Si lo corriges 1, 2, 3 veces, no vas a tener que pegarle. Ya la vara es cuando ya se te salió de control, porque desde temprano no lo hiciste. Porque un bebé es dócil, tú le explicas, hijo, con amor. Yo tenía un sobrino que le gustaba apretar, se llama Moisés, por cierto. Y la mamá le decía, no, Moisés, cariñito, cariñito. Entonces ahora él es un globo de amor, es un algodón de azúcar. Porque dos hermanos varones que tenía se jugaban de pelear. Y él era chiquito y él estaba aprendiendo eso. Y la mamá le decía, no, Moisés, cariñito. Y era un bebecito. Hoy en día él es una hermosura. Porque es lo que tú le metas. Él va a ser como tú lo guíes. Tú eres la mamá. Hay madres que sufren lágrimas por no haber corregido a su niñito desde pequeño, ¿verdad? Proverbios 31 del 1 al 3. Yo pensaba en los hombres que no tienen mamá en este día, que se sienten tristes, como que si mi mamá me pudiera dar un consejo, ¿cuál sería? Y aquí hay un consejo de la madre del rey Lemuel. Ella les da un consejo, vamos a ver cuál es. Miren, Proverbios 31 del 1 al 3 dice, palabras de la madre del rey Lemuel. Dice, la profecía con la que lo enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. ¿Qué significa eso? Eso que la madre le estaba diciendo, no le des tu fuerza a las mujeres. ¿Lo estaría haciendo mezquino? No. Su madre le decía, hijo, no le des tu esperma a las mujeres, no le des tu plata a las mujeres, no le des tu trabajo a las mujeres. O sea, solo a una, porque ella está instruyendo un rey. Ella es la mamá de un rey. Y ella le dice, esto, hijo, este consejo que te doy. Pero miren cómo ella lo llama. Ay, se me quitó. Miren cómo ella lo llama. Ella le dice, hijo de mi vientre, hijo de mis entrañas, hijo de mis deseos. Si ella lo ama. Lo ama. Y le está dando un consejo. Ella está criando un rey. Y le dice, te voy a decir esto, hijo. Este es mi consejo para ti. Esa fuerza es tu virilidad, es tu intimidad, tu sexualidad, tu dinero, tu esfuerzo de tu trabajo. Eso no lo esparzas en todos lados, hijo. Eso no lo hacen los reyes.
Ella lo está criando para que cuando él sea grande nadie se lo destruya. Porque dice la palabra que la mujer ramera a muchos reyes hizo caer, a muchos grandes hizo caer. Entonces, ese consejo es el consejo, ¿verdad?, que Dios, a través de esta mujer, de esta madre, le está dando a los hombres que ven la palabra de hoy. Como si esa mamá te hablara y te dice, hijo de mis deseos, de mis entrañas, ¿verdad? Como algo noble. No le des tu riqueza, no le des tu poder. No compartas esto con la mujer extraña. ¿Por qué? Porque cuando ya seas mayor, te vas a ver disipado. Y ella no quiere eso. Cada vez que vemos una mamá en la Biblia, entonces veamos el hijo. Ok, ¿esta es la mamá de quién? ¿Cuál fue el fruto? Aquella es la mamá del libertador. Esta es la mamá del rey. Eso es lo que ella le enseña a su hijo. ¿Cuáles son los consejos para que ese hijo llegue donde llegó, verdad? Esa palabra fuerza significa dominio propio, pero también la pureza, el propósito. Si la mamá de Sansón le hubiese enseñado lo que ésta le enseñó a su rey, a su pequeño hijo rey, ¿verdad? Sansón no hubiese caído con Dalila. ¿Por qué? Porque Sansón cae con Dalila y le da su fuerza, le da su intimidad, le revela dónde estaba su fuerza y los filisteos le sacaron los ojos. Entonces una madre es una pieza invaluable en el carácter de un hombre para formarlo. ¿Por qué? Porque la madre te puede guiar de una manera como ninguna otra, porque el varón, bueno, también la niña, pero el varón más confía en ella con los ojos cerrados. Entonces, si mi mamá me dijo esto, yo lo voy a hacer. Si soy Lemuel, nunca en mi vida voy a compartir mi fuerza con nadie. Pero ¿qué pasa cuando son malas enseñanzas? Así de ciego es el amor igual. Mi mamá me lo enseñó así y así es. Por eso oraba antes de empezar la palabra de hoy. Yo decía, todo plantío que el Padre no plantó, que se ha desarraigado. Porque también hay madres que enseñaron mal. Y esas malas enseñanzas están dando frutos que no son de piedad. Hijo de mi vientre revela que ella lo tuvo con dolor, con sacrificio, ¿verdad? Hijo de mis deseos significa que ella lo anhelaba, ella lo esperó. Claro, cuando ya tú lo tienes ahí, tu hijo es un rey, tú quieres enseñarlo lo mejor posible. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Una madre piadosa debe orar, tener paciencia, sabiduría, ser ella primero un ejemplo. No gritos, amargura, manipulación, promiscuidad, que es otra de las cosas que cuando la mujer está herida, ella cae en todo esto. El hijo se siente muy, muy herido cuando ve a su madre ser promiscua. Porque él, aunque sea chiquito, él es varón. Y no le gusta ver que su madre, ¿verdad?, está de una mano en otra mano. Eso a él le parte el corazón como varón. Entonces, la pureza de una madre le da un carácter a un hijo sano también. Proverbios 31 del 27 al 28 dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. ¿Verdad? Esta madre virtuosa que cuida su hogar, que lo tiene en vigilancia, que ella está atenta de sus hijos. Una madre, ¿verdad? También Proverbios 31, 26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Pero recuerden la apariencia de piedad. Apariencia de piedad es enseñar cosas malas con un carácter dulce. Enseñar cosas malas con un carácter dulce. Lo vemos en los frutos. El niño problema, el niño rebelde, lo crió la mamá linda, no existe. Lo crió una mamá con apariencia de piedad. Porque cuando la ley de la clemencia de verdad está en su lengua, cría hombres clementes, hombres piadosos, hombres que aman a las mujeres, que son buenos integrantes de la sociedad, amorosos, piadosos. ¿Ok? Segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo heredó la fe de su abuela y de su madre. Pablo deja ver que la fe no la heredó por el papá era griego, la mamá era creyente judía. Él hereda esto de su madre y de su abuela, de verlas conducirse.
Dios también consuela como una madre, les decía Isaías 66:13, para el que tiene una herida en esta área. Puede ser que no tuviste una madre, que nunca has sentido el abrazo de una mamá, que ella no te trató con amor y sientes que esto nunca lo vas a poder resolver. No es cierto, porque así como Dios viene con el espíritu de adopción para paternidad, también Isaías 66:13 dice, como aquel a quien consuela a su madre, así los consolaré yo a vosotros. Dios también, como a niños, los consuela en esa área materna y como a niñas cuando no tuvieron mamá, ¿verdad? El Señor mismo con esa unción de maternidad también te consuela la herida. ¿Qué consuela? El vacío, el abandono, la herida de la soledad que deja, el romper ese, porque aunque estuviese ahí, si no estuvo, hay una herida grande, pero si estuvo y se murió o pasó algo, también al romperse eso, ¿verdad? Ese destete es dolorosísimo. Porque no sabes vivir sin ella, estás unido a su vientre desde que fuiste formado. Entonces ese vacío lo consuela el Espíritu de Dios. Dice, yo te consuelo como a una madre. Salmos 27:10 dice, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Jehová te recogerá. Primera de Reyes 3 del 16 al 17, aquí hay un juicio de dos madres. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer dormíamos en esta misma casa, morábamos, y yo di a luz y estaba con ella. El siguiente verso dice, y el rey y nuestro hijo en la noche se murió. O sea, ellas dos dieron a luz, uno está vivo y el otro está muerto. ¿De quién es el bebé? Entonces llevan este caso delante de Salomón, que era el más sabio de la época, para ver quién será la verdadera madre. Muy difícil sin una prueba de ADN. Un bebé recién nacido. Entonces Primera de Reyes 3 del 25 al 26 dice, y el rey dijo, partamos el bebé por la mitad, así vivo, partámoslo en dos mitades, ¿verdad? Y la otra mitad y démosle una parte a esta mamá y la otra a esta. Porque ellas estaban peleando, las dos decían que eran la mamá. Esto es para que vean diferentes corazones de madres. Él está todo asustado con esa historia. Dice entonces, partámoslos por la mitad y el rey, pero sus entrañas se conmovieron porque ella era la verdadera madre. Ella dijo, Señor mío, dáselo a ella vivo y no lo mates. Mas la otra dijo, no, mitad y mitad, partámoslo. Y entonces ahí, ¿qué creen que pasó? Salomón se dio cuenta que la que dijo, no lo maten, dénselo a la otra vivo, era la verdadera madre. ¿Por qué? ¿Por qué puse este ejemplo aquí? Porque hay gente que se adjudica que yo soy tu mamá, ¿no? Hay gente que te dice, yo soy tu mamá. Pero ¿saben qué pasa? Que cuando una mujer tiene un bebé en el vientre, el corazón de ella se desarrolla para ser mamá. Entonces, ¿qué pasa cuando la madre por ocupaciones o lo que sea no puede hacer su trabajo? Pues los hermanos mayores suelen ser, ¿verdad? Las hermanas mayores suelen ser las que toman estos lugares, pero no son la mamá y nunca lo serán porque no tienen el corazón de mamá. Y aquí vemos la verdadera madre, aunque eran rameras las dos. No estamos hablando de la piadosa Jocabe, que era hebrea y todo esto. Estamos hablando de dos rameras. ¿Qué se puede esperar de ella? Pero la verdadera madre, el instinto materno, dijo, no lo maten. Dénselo a ella entero. A la que decía que era la otra. Pero la que dice mitad y mitad, esa no tiene corazón de mamá. Entonces, ahí vemos que hay hermanas mayores que dicen yo soy tu mamá o madre sustituta, pero no es el corazón de una mamá. Porque la mamá, el corazón se desarrolla cuando ella lo tiene en la barriga. Y ella lo va a tratar como una madre verdadera, aunque fuese una ramera, como esta. Entonces, ¿qué reveló esto, verdad? Que una madre real prefiere morirse ella antes que se le muera su hijo. La otra dijo, pártanlo, de una manera muy sanguinaria, porque no es el hijo de tu vientre, ni es el hijo de tus entrañas. Si fuera el hijo de tu vientre, tú prefieres que esté vivo antes de que lo maten. Deuteronomios 32:11, y aquí está el otro ejemplo de la mamá gallina y la otra mamá, que son las águilas. Y les voy a contar esto, miren, Deuteronomio 32:11 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, las toma, las lleva sobre sus plumas. El águila es el ejemplo de madre más bíblico y más tremendo que podemos encontrar. Pero para muchos a lo mejor no va a ser una buena madre.
Les voy a contar cómo es que ella hace esto. Primero el verso de Deuteronomio está diciendo cómo es la dinámica, ¿verdad? La madre viene, agita el nido, alborota los pollos, extiende sus alas, los toma y después los lleva sobre las plumas. Entonces, ¿qué pasa? La mamá águila, ella construye un nido para poner su polluelo ahí, su aguilucho. Y este nido por dentro tiene plumas y es suave, para que ella pueda ir a cobijar su bebé águila, su aguilucho. Por fuera este nido es de espinas y de palos. Es incómodo, es rudo, pero por dentro es suave. La mamá lo tiene ahí, ¿verdad? Va y busca comidita, se la pone en el piquito y ella lo va cuidando. Pero esta mamá es una mamá muy tremenda. Porque cuando el aguilucho, ella considera que él ya está listo para volar, de manera despiadada, saca todas las plumas y lo dejan los palos esos y las espinas. Entonces ahí, eso es contra cualquier mamá piadosa. Ella le vuelve el nido incómodo, hostil. ¿Saben por qué? Porque la parte de afuera del nido, así es el mundo. Ella no lo puede acobijar en sus plumitas toda la vida. Pues si ella le enseña que la vida es las plumitas del nido, lo está dañando, ¿verdad? Lo está malcriando. La parte de afuera representa el mundo real, donde él va a tener que volar águilas con águilas. O sea, cuando ella considera que él ya está listo, arranca toda la parte suave, la arranca, lo dejan las meras pullas en las espinas, y claro, él incómodo ante esto, ¿verdad? Ella le empieza a enseñar, hijo, para empezar, así es la vida, llena de pullas. Pero no solamente eso, lo agarra y lo lleva a lo más alto donde la brisa es fría, lo más alto que puede. Es un aguilucho, nunca ha volado, y lo lanza desde el vacío. No, pero qué madre es esta, Señor, Deuteronomio 32:11. La mamá gallina empolló el calorcito. La mamá águila lleva al polluelo hasta arriba, lo más frío, que imagínense, eso está lo más alto. Y de ahí lo lanza al vacío. Comienza una desesperación, él comienza a caer al vacío. Sus alas nunca se han abierto para volar, no sabe que él vuela para empezar. Ahí se entera que él puede volar. Entonces la madre lo lanza para que él comience a abrir las alas. Eso sí, tampoco el águila es tan mala. Cuando él se empieza a caer, porque la primera vez se va a caer, hay miedo, hay desesperación, ella sobrevuela debajo de él y lo agarra. Y le dice, ¿te asustaste? Eso lo repite hasta que ella vea que él abre las alas de verdad. Ella va y lo lleva. Y eso es para que vea él, o vuelas o te mueres. Entonces las águilas no crían polluelos dependientes, ociosos. Ella le hace la vida incómoda cuando llega el día. Lo lanza todas las veces que sea necesario. Es una madre tremenda. Eso no es mamá gallina, es mamá águila. Porque la mamá águila va a enseñar ese pollito a volar a todo lo que da la vida, para que no la necesite a ella. Eventualmente la visitará ahí en el nido, ¿verdad? Pero él puede ir y venir solo, todas las veces que sean necesarias. ¿Para qué? Para ella no sobreprotegerlo, no lo controla y no lo debilita. Usted sabe, si el ala no se usa, se debilita. Entonces ella lo va a entrenar. Es una madre tremenda. Lo va a entrenar en ese sobrevuelo hasta que ella vea que él vuela. Y ahí ella dice, terminé mi trabajo. Entonces, en la vida van a haber cosas duras. Si no te enseñan a romper el cordón umbilical, si esa madre te cría como la mamá gallina empollado, tú vas a sufrir muchísimo. Y si tú eres una madre, también vas a sufrir muchísimo tratando de controlarlo, porque eventualmente cuando lo veas frustrado, tú también vas a sufrir. Tienes que ser como habla Deuteronomio. Cuando llegue el día, agítale el nido, fastidiale el nido, incomódale el nido. Llévalo lo más alto y lánzalo. Dios lo va a ayudar. Además, porque eso fue lo que hizo Jocabed. Jocabed es una mamá águila sin duda. Ella lo lanzó en las manos del Señor. Y así como esa mamá, es que nosotros debemos criar. Y si fuimos criados de otra manera, pues tenemos que romper el miedo. Porque el que rompe el miedo y es libre puede con todo. Puede ir a cualquier lugar, puede hacer cualquier oficio, puede enfrentar cualquier situación en la vida. Pero el que fue criado con temor va a vivir siempre subyugado a ese sentimiento. Amén. Una madre sabia no retiene a sus hijos por miedo, los corrige, los forma y los enseña a volar en las manos de Dios. Amén.
Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Espero que les haya gustado la enseñanza del Día de las Madres. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la madre que nos diste, porque ella, Señor, nos tuvo en su vientre. Bendita sea la gloria, Señor, que un día nos puso ahí, nos formó en ese vientre y hoy podemos estar todos reunidos hablando, Señor, tu palabra, compartiendo, Señor. Hoy queremos pedirte por todos aquellos que ven esta enseñanza, Señor, que tienen una herida materna, que se sienten tristes, Señor, porque en este día que el mundo celebra el Día de las Madres, ellos no tienen madre o nunca la conocieron, o ella fue, Señor, una madre no piadosa, una madre que quizás maltrató. Padre, hoy te pedimos que, como dice tu palabra en Isaías, tú consueles cada corazón que se siente triste, que se siente herido, Señor, que hoy tú puedas entrenar en los secretos, Señor, a esas madres que son gallinas y convertirlas en águilas, Señor. Dales la sabiduría, el discernimiento espiritual, la fe, la valentía que le diste a Jocabed, Señor, y que todos podamos aprender de tu palabra, Señor, de cómo es tu carácter, de cómo realmente tú haces las cosas, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús y te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Abriendo los cielos sobre nuestra ciudad. Bienvenidos a casa. Esto es Alfa y Omega Bogotá.